Gloria al Señor, hermanos. Buenos días. Buenos días en este otro martes. Gloria al Señor que estamos, bueno, aquí listos para compartir con ustedes la palabra de Dios, hermanos. Gloria al Señor. Voy a esperar que se conecten y sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermano. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta mañana, gloria al Señor, acerca del tema de los mesiánicos y la Torá. Así es que sean bienvenidos. Educación Cristiana, Dios te bendiga. Hermano Daniel Castillo, Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que está aquí una vez más con nosotros. Gloria al Señor. Y bueno, verá, como todos los martes, tenemos el Facebook Live y compartimos con ustedes algunos temas que van saliendo y surgiendo durante la semana. Así es que esperemos en el Señor, hermanos, que sea de bendición a sus vidas. Hermano Daniel, Dios te bendiga, hermano. Hasta allá está Puebla. Bendiciones. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pues entonces, como les decía, vamos a hablar acerca del tema, ¿verdad?, de la Torá y los mesiánicos, de dónde surge este movimiento, de dónde surge estas creencias que sacan y que resurgen de un siglo para acá. Básicamente todos estos movimientos nuevos no tienen nada que ver con con el cristianismo a través de la historia, el cristianismo bíblico, ¿no? Entonces vamos a mirar, ¿verdad?, qué es lo que en realidad encierra, ¿verdad?, este movimiento. Güera Cora, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Gracias al Señor. Gracias, bendiciones a usted también. Bendiciones, ¿verdad? Qué bueno que nos acompaña también aquí. Bendiciones, hermana Cora. No sé si sea su nombre, Güera, pero bueno, aún así verá, bendiciones. Qué bueno que está ahí conectada con nosotros. Y bueno, hermanos, entonces, ¿qué es la Torá? ¿Qué son los mesiánicos? ¿Verdad? De un tiempo para acá, yo creo que muchos han mirado, ¿verdad?, este movimiento y mucha gente de este movimiento que, pues básicamente, ¿verdad?, es un movimiento que de personas, en su gran mayoría, personas latinas, hispanas, ¿verdad?, ¿verdad?, de un entorno. Oh, hermana Lidia Mora, Dios me la bendiga, hermana, Dios le bendiga. Gloria al Señor, no la conocía por su nombre de Facebook. Bendiciones, hermana Lidia. Claro que sí, acá la esperamos, nos miramos pronto. Entonces, ¿verdad?, estamos mirando este movimiento, ¿verdad?, que está empezando a surgir o ha empezado a surgir tratando de judaizar básicamente a toda América Latina, ¿no? A todo aquel que se deje. Aquí en Estados Unidos también es un movimiento bastante fuerte, ¿verdad? Es un movimiento sectario, básicamente, elementalmente, por varias razones, por varias circunstancias. Ellos no creen en la divinidad de Cristo. El movimiento mesiánico no creen en la divinidad de Cristo, no creen en que Cristo sea Dios, ¿verdad?, como algunos de ellos lo afirman y lo recontrafirman. Así es que vemos, hermano, que este movimiento mesiánico, hay algo que ellos tienen muy, ¿cómo se puede decir? Muy en base, ¿no?, a su creencia, y es lo que ellos llaman la Torá. ¿Y qué es la Torá? Bueno, la Torá se le llama, es una palabra hebrea para definir enseñanza, ¿sí?, para definir la enseñanza, pero la Torá es básicamente, ¿verdad?, se puede decir ortodoxamente a los 5 primeros libros de la Escritura, de la Biblia. Es el Pentateuco, los libros que escribió Moisés. Y entonces este movimiento mesiánico está asentado sobre la creencia que para ser un verdadero hijo de Dios tienes que ser judío,
tienes que convertirte al judaísmo, tienes que creer, ¿verdad? En la ley mosaica, que es la Torá. Tienes que tomar en cuenta todo lo que la ley de Moisés, dice y habla. Y entonces todo este movimiento, hermano, radica y genera todas sus creencias alrededor de la Torá, ¿verdad? Así es que en eso está su base de su creencia. Hermano Ulises, bendiciones, hermano. Hasta Acapulco, Guerrero, bendiciones. Dios me lo bendiga, hermano. Gloria al Señor. Qué bueno que está aquí con nosotros y me da gusto saludarle también a usted, hermano. Gloria al Señor. Así es que el movimiento mesiánico tiene estas características peculiares, ¿verdad? De que ellos no creen en Jesús como el Salvador, no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Básicamente creen que Jesús, ¿verdad? Era un impostor. De hecho, usted escucha hablar grandes blasfemias en contra de Cristo, en contra de Jesús, el Jesús histórico que vemos en la Biblia, ¿verdad? El movimiento mesiánico desecha toda creencia en un Cristo bíblico, en el Cristo que la Biblia nos enseña. Porque, bueno, empiezan a sacar su infinidad de creencias y de conjeturas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Ellos dicen que no, que Jesús no es el nombre hebreo original. Y entonces empiezan a hacer sus interpretaciones, que Jesús no es Jesús, que Jesús no se le debe llamar así, porque Jesús significa caballo. Y bueno, esas conjeturas que empiezan a hacer los llevan a tomar otras creencias distintas. Por ejemplo, ellos dicen que no se debe decir Jesús, debe decirse Yeshua o Yahshua HaMashiach, porque si tú lo llamas Jesús, entonces estás diciendo caballo y eso Cristo no lo entiende. Pero todas esas clases de confusiones, hermanos, los lleva a convertirse en lo que son. El grupo mesiánico es una secta, es un movimiento sectario, es un movimiento que se aparta de la verdad, que se aparta del evangelio para convertirse en una secta, en algo que distorsiona el evangelio de Cristo Jesús. Y eso, mi amado hermano, amigo, que me escuchas, es muy dañino para la vida no solamente de la iglesia, la vida del cristiano, la vida de los hijos de Dios, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Que este movimiento básicamente, ¿verdad? Deshonra al Hijo, ¿verdad? Tienen poco al Hijo, deshonra al Hijo. Entonces, la Biblia claramente nos dice que quien no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces ellos, pretendiendo que pueden llegar más rápido al Padre, pueden acercarse al Padre, lo único que hacen es deslindarse, ¿verdad?, de la gracia que el Padre nos otorga a través de Cristo Jesús. Entonces todo eso, mi amado hermano, conlleva a problemas serios, no serios de interpretación y de carácter de la vida, sino que lleva a problemas serios porque se viene a cometer herejía. Entonces este movimiento mesiánico comete herejías graves al renunciar a Cristo como Señor, como Salvador. Y entonces ellos empiezan a imaginarse a un Cristo diferente, distinto, pero no el que está en el Nuevo Testamento. Así es que, mis amados hermanos, eso es básicamente lo que enseña este movimiento. Y vuelvo a decir, tenemos que cuidarnos, tenemos que tener cuidado con este movimiento porque, ¿verdad? Pues hace daño al alma, hace daño a las personas, afecta la relación con Dios en todos los aspectos. Entonces ellos creen, vuelvo a decir, como base no en toda la escritura. Para ellos toda la escritura no tiene una significancia de inspiración divina, sino que toman partes especialmente del Antiguo Testamento, de la ley mosaica, lo que ellos llaman la Torá, y entonces empiezan a adaptarlo a su forma y creencia. Sí, entonces básicamente se puede decir que ellos viven todavía conforme a mandamientos del Antiguo Testamento. Y hay un pasaje que yo quiero rápidamente tomar, que está en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, donde habla Jesús y dice el Señor Jesús, no piensen que he venido para abrogar
abrogar la ley, dice, o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? En otras palabras, Jesús está hablando, ¿verdad?, de que Él no vino para echar por menos, ¿verdad?, la ley del Antiguo Testamento. Pero entonces los mesiánicos o el movimiento mesiánico, en su gran mayoría, toman este pasaje para enseñar que Jesús no vino a desechar la ley del Antiguo Testamento. Al contrario, Él nos vino dicen ellos, los mesiánicos, que Jesús vino ¿cómo decir?, a enseñarnos que debemos de cumplir y debemos de seguir haciendo lo que la ley del Antiguo Testamento manda y exhorta. Bueno, la ley del Antiguo Testamento, hermanos, tiene una ley muy especial, muy específica, que se llama la ley moral, o es parte de esa ley. Esa ley moral es básicamente la fuerza de conducta en la vida de los judíos del Antiguo Testamento. Los judíos tenían que cumplir esa ley moral como una forma de conducta y ética de vida personal. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se incluyen la mayoría de la ley moral en los hijos de Dios o en los hebreos, por así decirlo. Hermana Marta Castro, Dios me la bendiga hasta Edinburgh, Texas. Dios me la bendiga, hermana. Qué bueno que está aquí con nosotros. Hermano José Ángel Muñoz, también bienvenido y bendiciones. Qué bueno que está aquí con nosotros. Doris Castaño, Dios me la bendiga. Tito Chávez, qué bueno que está aquí con nosotros. Me da gusto mirarte, Tito Chávez. No sé si tengas wifi para verme, pero bueno, de todas maneras, qué bueno que estás aquí con nosotros. Amén. Entonces Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, dijo el Señor. Pero eso no está dando a entender que Jesús nos está diciendo que cumplamos la ley o que vivamos en la ley, sino que, ¿verdad?, nosotros tenemos que cumplir esa ley moral que nos enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Hay una ley moral que ahora se aplica espiritualmente. Jesús, toda esa ley moral la redujo a dos grandes y nuevos mandamientos. Hermana Adriana Esparza, Dios me la bendiga, qué bueno que está aquí, hermana, con nosotros. Gloria al Señor. Hermana Adelina también, Dios me la bendiga, hermana Adelina Castro, qué bueno que está aquí con nosotros. Entonces, esa ley moral fue reducida a 2 mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, fuerza y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, amar a mi prójimo cumple toda esa ley moral. El amar a Dios cumple toda esa ley moral. Porque Jesús dijo, ¿verdad?, básicamente, que en eso se cumple la ley y los profetas. Entonces, no hay ninguna obligación o ningún mandamiento nuevo para el cristiano gentil, porque la Biblia enseña que los gentiles también se convierten a Cristo, y los gentiles se refiere a nosotros. Se refiere a los que son mexicanos, los que son salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, de Costa Rica, de Puerto Rico, a todos los de Estados Unidos, a todos los de toda América Latina. Bueno, para terminar pronto, los gentiles se refiere a todos los que no son judíos de nacimiento. Todos los que no son judíos de una familia judía, toda esa persona que nace fuera de los judíos son gentiles. Y la Biblia enseña que los gentiles se convierten a Cristo. Y esos gentiles, no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento, en toda la Escritura, que esos gentiles se conviertan a judíos o al judaísmo. Entonces, por eso es que estos mesiánicos con su Torah, ¿verdad?, cometen graves errores en ellos querer justificarse, porque, bueno, los hemos visto hablar que si no cumples la Torah, que simple y sencillamente estás fuera de la gracia de Dios. Hermana Doris Castaño, Dios me la bendiga, bendiciones, qué bueno que está aquí con nosotros, hermana. Gloria a Dios, saludos, hermana, también. Entonces, cumplir la Torah, como ellos dicen, como el movimiento mesiánico dice y enseña, no es otra cosa que vivir en esa ley moral del Antiguo Testamento. Pero si Jesús lo simplifica y nos dice que si tú amas a tu hermano como a ti mismo, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, en eso estás cumpliendo la ley, toda la ley y los profetas. ¿Por qué entonces buscar tanto problema en hacer interpretaciones que el Señor
nunca nos mandó. ¿Por qué? Es la pregunta. Si hay algo, entonces, que debemos de contestar. Y es muy sencillo, es muy sencillo. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, simple y sencillamente nos quiere decir que el enemigo ha engañado a muchos haciéndole creer que si guarda ciertos aspectos de la ley o que si se comporta, como judío, como hebreo, entonces ya tiene algún favor delante del Señor. Pero déjame decir una cosa, que eso no es así. Eso no es así. La Biblia no nos enseña eso, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tomar la ley espiritual en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros corazones y tomarlo como como la ley nueva que Dios ha puesto a nuestras vidas, ¿sí? Eso es lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos muestra, ¿sí? Entonces mire, le voy a leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, dice, Mateo capítulo 22, dice, entonces los fariseos, o sea, los judíos, dice, oyendo que había hecho callar a saduceos, se juntaron ellos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es semejante de importante. Dice el 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando los hijos de Dios, hermano, están cumpliendo en amar a Dios con toda su mente, fuerza y corazón y amando a su prójimo como a sí mismo, básicamente están cumpliendo toda esa ley judía y mosaica. Sí, están cumpliendo toda esa ley que el Señor dijo, yo no he venido a abrogarla, al contrario, he venido a cumplirla. Ahora, Jesús estaba refiriéndose a su persona cuando dijo, yo he venido a cumplirla, se estaba refiriendo a su persona en su perfección. Sí, él en su perfección estaba cumpliendo toda esa ley moral, ceremonial, ritual en Cristo Jesús, en él mismo. Él era el Cordero de Dios. Sí, ya no tenía que hacerse ningún otro sacrificio para agradar a Dios, no tenía que, en ese momento toda ofrenda que tenía que ser ofrecida, dada en el altar, en ese momento terminaba. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios venía a morir en la cruz del Calvario como el sacrificio supremo en redención de todos aquellos que creerían en Cristo Jesús. Entonces, Jesús en ese momento termina con toda la ley ceremonial. En ese momento Él cumple toda la ley moral porque Él es perfecto. Dice la Biblia que Jesús fue perfecto en todos sus caminos. ¿Sí? Jesús, dice la Biblia, que fue tentado, pero sin pecado. En Él no hubo pecado. Entonces, Él moralmente cumplió toda esa ley. Pero hoy en día el movimiento mesiánico que anda por todos lados, ¿verdad? Tú encuentras hoy en día a una persona mexicana, salvadoreña, guatemalteca, no sé, costarricense, argentino, y se cree judío, se cree hebreo. Solamente porque cambian ciertas palabras y las empiezan a pronunciar en hebreo, piensan que son hebreos. Es un movimiento que promueve la ley mosaica, no promueve la gracia del evangelio en Cristo Jesús. No promueve la salvación por fe o en fe en Cristo Jesús, sino que promueve la salvación a través de las obras. Eso es una herejía, eso es una mentira, eso es un engaño, mis amados hermanos. Eso es una mentira. Entonces tenemos que entender que el movimiento mesiánico que hoy en día ustedes se encuentran en todo lugar, no es otra cosa más que una mentira del diablo tratando de tergiversar la fe de los incautos o de quien se deje. ¿Sí? Pero cuando usted estudia la Escritura, cuando usted estudia la palabra de Dios de una manera sistemática y pone atención a las enseñanzas acerca de estos temas, usted no puede ser engañado, usted no puede ser desviado de la verdad, porque este movimiento mesiánico es un engaño, es un fraude que atenta en contra del verdadero evangelio de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña
Claramente lo hemos dicho muchas veces, Efesios capítulo 2, somos salvos por fe, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don, un regalo de parte de Dios. Entonces el Señor nos ha salvado, nos ha dado vida eterna por fe, por gracia. Hermano Moisés Barrios, Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Hermano Eduardo Cárdenas, también bendiciones y bienvenido, hermano, acerca de este tema de los mesiánicos. Entonces, este movimiento mesiánico, ¿dónde nace? ¿Dónde surge? Surge, pongan atención, surge de misioneros que empezaron a ir a Jerusalén a tratar de evangelizar a los judíos, ¿verdad?, en esas tierras. Y entonces cuando ellos van y empiezan a aprender, empiezan a conocer sus costumbres hebreas, judías, regresan y en vez de que ellos se convirtieran al evangelio, los latinos, los hispanos se convierten al hebraísmo, ¿sí?, al judaísmo. Entonces todo eso, hermano, trae un sinfín de tergiversaciones y mentiras dentro del cristianismo. Hermana Jay Castro, Dios te bendiga, hermana Jamie. Saludos, mi hermano Eduardo. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Saludos, hermana Jamie, a ti y a todas las demás que andan trabajando contigo. Hermana María Castro, Citlali, Dios te bendiga. También por ahí, bendiciones a todos ustedes. Y a Caro, también a Carolina. Que Dios les bendiga. Entonces vemos, hermano, que Jesús no vino, el Señor Jesús no vino ¿cómo se puede decir? No vino a cancelar la ley moral, sino aplicarla en un aspecto espiritual en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo? A través del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, el Espíritu de Dios ahora te hace amar a Dios y te hace amar a tu prójimo. Es así de sencillo. Cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a tu prójimo, tú no necesitas seguir la Torá ni buscar en la Torá una solución. Tú lo que necesitas es leer la palabra de Dios completamente, entendiendo el Antiguo Testamento en su verdadero contexto, entendiendo la ley de Moisés y la ley mosaica en su verdadero contexto y entender el Evangelio de Cristo en el verdadero contexto. Así de sencillo. La ley en el Antiguo Testamento era un ayo, un maestro. Sí, era un maestro que nos traía a Cristo. Eso es lo que nos enseña la Escritura, que ese ayo, hermano, nos trae ahora a Cristo. Fíjense, se lo voy a leer en Gálatas capítulo 3. Dice Gálatas capítulo 3. Saludos a García Lina, Dios te bendiga, hermana. Eli Saulo Florido, Dios te bendiga. Te eché de menos este domingo pasado. Hermana Jamie Castro, Dios te bendiga. Bendiciones, hermana. Gloria al Señor, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Así es que, mire, dice la Biblia, dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 23, dice, pero antes que viniese la fe que Dios da. Hermana Adriana, también, Dios me la bendiga, hermana, hasta Melo Park, allá acá para el norte, donde estamos nosotros. Bendiciones, hermana, saludos. Entonces dice, antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Sí, no había otra salida más que la ley en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, esa fe en Cristo Jesús es revelada. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestro guía, el quien nos enseña cuando somos niños, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, o sea, venida la fe que es en Cristo Jesús, ya no estamos bajo el maestro de la ley, dice la Biblia. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Sí? Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así es que, mis amados hermanos, este pasaje es muy clarito en cuanto a la ley. Saludos a Liriet y Betsaida hasta Panamá. Dios te bendiga, hermano Moisés. Entonces vemos, hermano, que
la ley tuvo una finalidad. ¿Cuál? Tuvo la finalidad de, cuando éramos niños, dice la Escritura, a los hebreos y a nosotros, a los gentiles, ¿verdad? Porque había gentiles que cumplían la ley. Si usted no sabía, había gentiles que seguían esas leyes de Moisés, no solamente los hebreos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? En el monte Sinaí, Dios les da la ley a Moisés ¿verdad? Y los maestros levitas empiezan a cumplir todas esas leyes, y Moisés empieza a enseñar esas leyes al pueblo. Había entre ellos personas que no eran hebreos de hebreos, eran personas gentiles, pero ellos también cumplían la ley y tenían que ser circuncidados para que participaran del pacto mosaico. Pero entonces en el Nuevo Testamento, cuando llega la fe en Cristo Jesús, es lo que Pablo dice aquí en Gálatas capítulo 3, llega la fe en Cristo Jesús, entonces esa ley, ese maestro, como Pablo lo llama, el ayo es un maestro. En la costumbre judía era que cuando te nacía un hijo varón o hijos varones, ellos eran entregados a un maestro para que el maestro los educara en todos los rituales y la ley mosaica que, ¿verdad?, les había sido dada desde el Sinaí hasta los tiempos de Cristo. Eso era un ayo, un tutor, un maestro, ¿verdad? Entonces, Dios puso esa ley como un maestro, como un tutor, mientras llegase la fe. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, ¿sí? Dice, a fin de que fuésemos justificados, ya no por la ley, sino por la fe. Entonces, cuando sale un mesiánico de estos, que verá que traen su kipá y traen su vestimenta de hebreo, según ellos, aquí frente a la iglesia, a veces pasa por ahí un hebreo, un judío. Un hebreo, no sé de qué nacionalidad es, pero se cree hebreo, se cree judío, ¿verdad? Porque esa es la costumbre de estas personas, imitan ciertas costumbres exteriores. Entonces, cuando ellos te hablan de algo, te hablan de la Torá, que tienes que seguir la Torá. ¿Qué es la Torá? Es la ley mosaica. Pero aquí la Biblia nos enseña claramente que en nosotros no hay ninguna obligación de seguir esa ley mosaica, sino tener fe en Cristo Jesús. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres tener vida eterna? Cree en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué este movimiento mesiánico es una secta? Porque cuando tú hablas de Jesús, ellos te dicen que ese Jesús que la Biblia habla no es el Hijo de Dios. De hecho, hay uno, no sé si me estará viendo ahorita todavía, Tito, ¿qué se llama? Nuestro amigo y compañero lejano, Tito Chávez. Él dice que Jesús nunca dijo que fue Dios. Él nunca dijo que Él era Dios. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? El Señor Jesús se dejó adorar. Lo adoró Tomás. ¿Sí? ¿Se recuerda cuando decía Tomás, yo no creo que Jesús se haya resucitado? Y cuando Jesús se manifiesta, dice la Biblia que Jesús le dijo, Tomás, mira, aquí estoy. Sé un creyente, no seas un incrédulo. Y dice la Biblia que Tomás lo adoró. En otra ocasión también, cuando los apóstoles iban con los apóstoles en la barca y allá en medio del mar, el mar casi se los tragaba vivos, o sea, se hundían. Y cuando Jesús calma la tempestad, dice la Biblia que ellos lo adoraron. ¿Quién dice que Jesús no declaró que era Dios? En una ocasión que Jesús perdonó pecados, los fariseos y los saduceos se enojaron contra Jesús, ¿verdad? Decían y cavilaban, o sea, murmuraban dentro de su corazón, dice, pero ¿quién se cree? Si el único que tiene poder de perdonar pecados es Dios, ¿y quién es este? Bueno, Jesús dijo, conociendo los corazones de ellos, fíjese, conociendo los corazones. ¿Quién puede conocer el corazón si no es Dios? Jesús es Dios. Jesús era Dios, Jesús es Dios. Como dice nuestro hermano Juni, claro que sí. Jesús es Dios. Para que vean que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder en el cielo, sino también en la tierra. A ti te digo, toma tu lecho y anda. Jesús no solamente perdonó pecados, Jesús también sanó, hizo milagros como lo hace Dios. Entonces,
el movimiento mesiánico dicen que Jesús no es Dios. Hace un tiempo visitaba una persona un hombre llamado Juan, lo visitaba y estábamos sentados. Él asistió a la iglesia por un tiempo, pero bueno, su corazón no estaba bien delante de Dios y verás, o sea, sus acciones, su vida, y se apartó de la iglesia, se fue y de repente se metió con los mesiánicos. Verá, los mesiánicos de aquí de la ciudad. Y entonces un día que lo visité, fui a su casa a platicar con él un rato y me preguntó, cuestionándome, pastor, ¿usted cree que Jesucristo sea Dios? Le dije, claro, todo cristiano verdadero cree que Jesucristo es Dios. Y cuestionaba la divinidad de Cristo. Porque el movimiento mesiánico, una de sus grandes herejías es eso, que cuestiona la divinidad de Cristo. Jesucristo es Dios, mis amados. Jesucristo es Dios. Quiero que usted lo entienda y lo comprenda, porque esa es una de las grandes herejías que hace el movimiento mesiánico. Romanos capítulo 9, verso 5. Mire lo que dice Pablo. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Jesucristo es Dios. Pero el movimiento mesiánico, con su Torah, o sea, el cumplimiento o el querer justificarse por las obras de la ley, lo lleva a herejías tan aberrantes de decir que Jesucristo no es Dios. Niegan la divinidad de Cristo. Niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Niegan, ¿verdad?, el poder divino de Cristo Jesús. Y eso es una herejía. Es una herejía grave. No es cualquier error por ahí, ¿verdad?, de interpretación. No. El negar la divinidad de Cristo es una herejía grave que puede llevar a la persona a la condenación eterna. Negar que Jesucristo sea Dios es negar la salvación por medio de Cristo Jesús. No solamente en Romanos 5 dice la Biblia, verá, y nos habla acerca de Jesucristo como Dios. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, verso 13, dijo Pablo una vez más, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? Como te decía, en Juan capítulo 20, verso 28, Tomás adoró a Jesús y no solamente lo adoró, le dijo, Señor mío y Dios mío. Búscalo en Juan 20, 28. Tomás declaró y dijo, Señor mío y Dios mío, Dios mío. Y lo está poniendo en D mayúscula. En Apocalipsis 1:8 dice la Biblia que Jesús es el Todopoderoso, el principio y el fin, el Todopoderoso. Así es que, mis amados hermanos, vuelvo a decir, Jesús es el cumplimiento de la ley. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo es salvo por la fe. Tener fe en Jesucristo es la demanda de Dios. Es lo único que nos demanda el Señor. Y de ahí en adelante el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestras vidas, nos ayuda a vivir una vida espiritual, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, la Escritura es sencilla. Es sencilla para el que tiene el Espíritu de Dios. Para el que no lo tiene es complicada. Todo se le complica, nada entiende, nada comprende. Todo lo tuerce. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de error, tienen un espíritu de engaño que los hace desviarse de la verdad, los hace desviarse del camino correcto. La Biblia, vuelvo a decir, no hay ningún mandamiento que nos enseñe a nosotros que debamos nosotros convertirnos a hebreos. Ninguno, hermano. Así es que nosotros estamos llamados a permanecer en la nacionalidad que estamos, pero amar a Jesús, obedecer a Cristo, ¿sí? Obedecer al Señor. Quiero leer, por ejemplo, en Hechos capítulo 15, verso 20. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete los gentiles, a ti y a mí, que somos gentiles. Que no se nos inquiete, dice, que se convierten a Dios, ¿sí?
que no se inquiete. Estoy leyendo Hechos 15:20. Dice, vuelvo a leer. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, ¿verdad?, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sí? Entonces vemos, hermano, que el concilio en Jerusalén, que fue a consultar Pablo, se recuerda cuando Pablo regresa de uno de sus viajes misioneros y empieza y hacen un concilio, el primer concilio en Jerusalén, para ver qué hacían con los gentiles. Ellos llegan a una concesión, a un convenio, a un entendimiento, ¿sí? A un entendimiento que era que a los gentiles que se convertían a Dios por el reporte que Pablo había traído, Pablo y Bernabé, se les ordena y se les dice, ellos no tienen que convertirse en hebreos, simple y sencillamente tienen que abstenerse de los sacrificados a los ídolos, o sea, de idolatría, de comer sangre, estaba prohibido, de ahogado, que significa básicamente convivir o tocar, básicamente, y de fornicación. Esas son las cosas que el Señor nos manda a que nosotros nos abstengamos, amado hermano. Nosotros no somos llamados a convertirnos al judaísmo ni al hebraísmo. Eres gentil de la nacionalidad que seas, mantente en esa nacionalidad, naciste ahí, pero nuestro deber es amar a Dios, cumplir los 2 mandamientos, amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza y corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice mi hermano Edwin Chong, de allá desde la hermosa ciudad de Ciudad Juárez, ¿cómo se llama, hermano? Se me olvidó dónde estás, allá en Arizona, bueno, no, en Sonora. Bueno, dice mi hermano, dice, ese problema con el que lidió Tito en la isla de Creta, los cristianos de ese lugar judaizaban la fe cristiana, mezclándola con el bautismo judío, con las costumbres ceremoniales judías y con la ley de Moisés. Por una parte, había quienes decían que tenían que hacerte judío para ser salvo y otros adoptar el cristianismo sin renunciar totalmente a las costumbres religiosas judías. Por eso Pablo dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Es lo mismo, dice el hermano, es lo mismo con los llamados mesiánicos. Agregan a la fe cristiana ceremonias judías. Ahí está el comentario de un hermano que conoce, el hermano Edwin Chong, hasta allá, verá, fíjese que hace unos años, 2, 3 años estuve por allá predicando, verá, y compartiendo con mi hermano Edwin Chong también. Nos sentamos a comer ahí unos tacos ricos, muy ricos, con mi hermano Edwin. Y es cierto, hermano Edwin, ese es el problema. El evangelio, verá, en su total contenido para la salvación es solamente fe. De hecho, es la gracia que proviene de Dios. Es la gracia que el Señor nos otorga para creer y tener fe y ser salvos. Pero los mesiánicos, que son de todas las nacionalidades hoy en día, parece, ellos quieren hacer una mezcla. Ese es el judaísmo que Pablo le recrimina a los Gálatas. Y le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para que ustedes crean otro evangelio? Porque el evangelio nuevo, no solamente en la isla de Creta con Tito, sino que el evangelio nuevo que había surgido en ese tiempo era básicamente eso. Está bien, vamos a creer en Cristo, pero no tenemos que dejar todas las ceremonias judías, hebraicas que estamos haciendo por siglos. Tenemos todavía que creer en nuestro profeta Moisés y hacer lo que él nos ordenó para llegar a la vida eterna. Eso es un error y es una mentira. Nosotros para la salvación no podemos añadirle absolutamente nada a la salvación. ¡Nada! Si yo muevo un dedo 1 milímetro y digo, ya, porque moví ese dedo 1 milímetro, ¿soy salvo? Eso es un error. Somos salvos. Somos pecadores de la cabeza a los pies. Somos pecadores en el cuerpo, en el alma. Somos pecadores. En nuestra vida está impregnado el pecado, que luchamos contra él todos los días. Entonces, Dios en su eterna misericordia nos ha otorgado salvación por gracia. ¿Sabe lo que significa gracia? Le preguntaba a Tito Chávez, explícame
para ti qué es salvación por gracia. No supo explicarlo, no saben explicarlo, porque están tan embotados en que tienes que cumplir la Torá, en que tienes que hacer obras de la Torá para llegar a la vida eterna. Están tan encerrados que no saben qué es salvación por gracia. Así es que mi hermano Edwin Chong, de verdad te agradezco tu comentario, pero eso es una gran verdad, ¿verdad? No se puede hacer una mezcla de obras con la gracia del Evangelio en Cristo Jesús. Pablo lo dice ahí en Efesios 2, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué más claro que eso? Hermana Clementina, Dios me la bendiga, bendiciones, hermana, qué bueno que está aquí. Roxana Urrutia, Dios me la bendiga, hermana, también a usted, gloria al Señor. Y hermano José Luis Escobar, bendiciones y bienvenidos a este tema de los mesiánicos y la Torá. Entonces, vuelvo a decir, la Torá, la ley mosaica, te exigía ciertos rituales y ciertas obras para que Dios, el Eterno, te aceptara. Pero el eterno Dios entendió y determinó que el ser humano no puede ser salvo por ninguna obra de la ley. Gálatas también lo expresa claramente. Por obras de la ley ninguna persona será salva, ninguna. Entonces básicamente Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea. No dice todo aquel que crea y haga. No, el que crea en Jesús será salvo. ¿Sí? Será salvo. No será condenado, sino que será salvo. En otras palabras, Dios simplifica la salvación en fe en Cristo Jesús, pero este movimiento mesiánico, que es una secta, es un movimiento herético, te dice no, solamente por fe no es suficiente, ni por gracia, no, eso no es suficiente. Tenemos que ponerle algo. Tienes que ponerle sabor hebreo, sabor mesiánico. Eso es una vil mentira, es un engaño del diablo. Hermana Roxana dice, saludos hasta Perú. Dice, ¿usted conoce así? Mucha gente, muchos de nosotros los cristianos conocemos gente así. Aquí nos está mirando uno que se llama Tito Chávez. Él es un mesiánico. No sé de dónde sea él. Parece mexicano, no sé, no estoy seguro. Pero ese movimiento mesiánico que piensan que por poner el candelero, ¿verdad? De 7 brazos, ya soy judío, soy hebreo, se ponen su kipur, ¿verdad? Su kipá en la cabeza, se ponen su velo y se dejan crecer la barba. Y empiezan a cambiar el español por palabras hebreas y lo que es lo que conocemos nosotros como el hebrañol. El hebrañol. Y ya se creen hebreos de hebreos. Se creen más hebreos que Pablo. Porque de hecho, este movimiento mesiánico denigran a Pablo. Ellos no creen en Pablo. Dicen, no, Pablo era un mentiroso, era un falso, un estafador. No sabía y X cosa. Entonces el movimiento mesiánico tiene aversión en contra del Evangelio, en contra de Cristo, no creen que Jesucristo sea Dios, tienen una aversión en contra de Pablo, tienen una aversión en contra de todo el Nuevo Testamento, tienen una aversión en contra de todo el cristianismo. Porque ellos con su Torá son felices. Hace unos días atrás yo puse un video de un hombre que estaba quemando Biblias de la Reina Valera. Estaba quemando Biblias, las quemó el hombre, las tiró a la basura y las estaba quemando porque esas Biblias eran heréticas. Esas Biblias eran del diablo. Y estaba tirando todas las Biblias Reina Valera y las enfocaba así en su video y decía, esta Biblia nos engañó por muchos años. Esa gente son una parvada de tontos y absurdos. Son personas que no tienen a Dios, no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Que los haga entender que somos salvos por gracia. Somos salvos por fe. Y todos conocen que ellos pretenden hacerse hebreos y judíos. Todo eso es un engaño, es una mentira. ¿Tiene algún comentario, hermano? A ver, comente si tiene algún comentario. ¿Qué tiene que compartir con nosotros acerca de qué experiencia ha sido con usted, verdad, en
con estos mesiánicos, si tiene alguna experiencia. Dice la hermana Roxana que ella conoce a muchos allá en Perú, aquí en Estados Unidos. Aquí frente a la iglesia tengo uno que un día les estaba ahí regalando CDs y promoción ahí hebrea a alguno de nosotros, de los hermanos de la iglesia. Yo salí y tiré a la basura todas sus herejías y le dije, no te quiero volver a ver aquí. Lo corrí al hombre, lo corrí. Y que habrá personas que dicen, oh, qué duro el pastor, pero no, esas personas no tienen compasión de las almas. Uno no tiene por qué tener consideración con ellos. Simple y sencillamente son herejes que niegan la divinidad de Cristo, niegan la salvación por fe. No, nada tienen que ver con el cristianismo. El pseudopastor David Diamond, exacto, hermano. Ahí está otro caso. Gracias, hermano Eduardo. Ahí está otro caso. Otro caso de este David Diamond. ¿Qué no ha hecho ese tipo? ¿Qué no ha hecho? Todos miramos la ignominia y la vergüenza que trajo al nombre del Señor. Y todos conocemos, ¿verdad?, cómo el hombre se jacta de ser un judío peruano, parece que es de Perú también. Y se jacta de ser un hebrañol. Son pecadores igual que cualquier ser humano. Pero eso de pretender que Cristo no es Dios y pretender que necesitamos añadir alguna obra de la Torá y del Antiguo Testamento para llegar a la vida eterna, esa es una ofensa a Dios. Porque Dios el Padre envió a su Hijo para que tú, al creer en Él, en el Evangelio, en su persona, en Cristo Jesús, seas salvo. Así de sencillo, así de simple, seas salvo en Cristo Jesús. Salvos por la fe en Cristo Jesús. No hay ningún problema, ningún error en el Evangelio de Cristo. Dios mandó a su Hijo para que seamos salvos por medio de Cristo Jesús. Así es que, mis amados hermanos, es importante que entendamos que por obras de la ley ninguna persona será justificada. La Biblia lo enseña claramente. Ninguna persona será justificada por obras de la ley. Es sencillo. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Sí? Dice, estoy leyendo Gálatas 3:10, dice, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciera en todas las cosas, que no permaneciera en todas las cosas del libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ninguno. El justo por la fe vivirá. Dice la hermana Roxana que David Diamond no es peruano, es de Centroamérica. No sé de dónde sea el hombre, hermana. Francamente, es que como el hombre viaja, en una ocasión me pareció haberlo visto en Perú y no sé por qué se me quedó en el pensamiento que era peruano. Pero no sé, francamente no sé de dónde sea. No sé por qué ahorita, ¿verdad? Pero no sé de dónde sea. Pero David Diamond es un ejemplo de lo que es el falso judío, el falso hebreo, el falso cristiano que piensa que puede añadir algo a su fe, algo a su salvación. Farideh Rojano, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, hermana, bendiciones. Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que ninguno se justifica delante de Dios por obras de la ley, nadie. La Torá, ¿qué exige? ¿Qué te exige la Torá? Hacer obras, cumplir cuestionamientos o cuestiones de la ley. ¿Qué es la Torá? Cumplir la ley, básicamente. La Biblia nos enseña que si tú estás bajo maldición, ¿verdad? Si dependes de la ley. Si tú dependes de las obras de la ley, estás bajo maldición. Por eso este movimiento mesiánico, por eso ellos están aferrados en tener a Pablo como menos, como nada. Niegan a Pablo, ¿sí? Niegan que Pablo haya sido incluso un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él denuncia y delata las herejías de este movimiento mesiánico. Los mesiánicos de hoy en día son los judaizantes de aquel tiempo, hermano. Son los mismos. Es el mismo espíritu de error. Hermana Farideh Rojano, bendiciones, hermana. Dios me la bendiga. Sergio Quintero, Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bendiciones y bienvenido. Entonces, tratar de ser justificados por la ley es como meterte a un callejón sin salida.
es como, es un salto al vacío, básicamente. La Biblia claramente nos deja escrito y dicho que por obras de la ley nadie será justificado. Absolutamente nadie será justificado. ¿Sí? Dice la Biblia que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Estoy leyendo en Gálatas capítulo 3. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Hermano, a Eduardo, David Diamond es de Bolivia. De donde seas un hereje el tipo. De donde seas un hereje. Ojalá y fuera de algún país que se le quitara lo hereje. Pero David Diamond es uno de los herejes más nuevos y más atrayentes a todos estos herejes mesiánicos. Es su ídolo, es su pequeño Dios. Gracias, hermano Eduardo, por ese dato. Hermano Iker Levita, Dios me lo bendiga, hermano. Qué bueno que está aquí con nosotros. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que somos salvos por la fe. Somos salvos por la gracia que Dios nos otorga, que Dios nos da. ¿Sí? La Biblia claramente en Efesios 2 nos dice que somos salvos por medio de la fe, por medio de la gracia. ¿Qué le puedo añadir yo al sacrificio de Jesús? El querer yo añadirle algo es pretender que el sacrificio de Jesús no es completo, que no fue completo. Cuando Jesús dijo consumado es, Él está diciendo está terminado. Está completo. ¿Se recuerda cuando el domingo precisamente hablaba acerca de eso? Dios cuando hizo la creación, toda la creación en 6 días, dice que el séptimo día descansó. Descansó porque encontró satisfacción en toda la obra que había hecho. Jesús por 3 años y medio caminó en la tierra, predicó el evangelio, habló y exhortó, formó a sus discípulos y predicó la salvación por la fe en él. Cuando fue a la cruz, dijo consumado es. Encontró satisfacción en su muerte en la cruz, porque en ese momento estaba redimiendo y salvando a millones de millones de millones de millones de almas. En su muerte estaba salvando y justificando a millones y millones y millones de almas, hermano. Así es que vemos que nuestra vida no depende de ninguna obra de la ley, ni de que te hagas hebreo, ni de que aprendas palabras hebreas, el hebrañol, no, nada. Yeshua, Yamashiach. No le llames Jesús porque Jesús es caballo y Jesús en el cielo no te conoce, no sabe cuando tú le hablas. De verdad. Dicen ellos que si tú pronuncias el nombre de Jesús, no estás hablando con el Dios verdadero. Tienes que pronunciarlo y llamarlo Yeshua Hamashiach. Y entonces eso ya te hace un hebreo genuino delante de Dios. Lo único que te hace es un hereje delante de Dios. Lo único que te hace pretender que Dios no te conoce, porque lo pronuncias en cierto hebraísmo, o porque lo pronuncias en español o en inglés. Jesus, Jesús. El mesiánico, los mesiánicos, este movimiento sectario de los mesiánicos, no está mal. No están mal. Están peor que mal. Dice la hermana Farides, dice, ¿los judíos mesiánicos están divididos por denominaciones igual que los cristianos? No, son lo mismo. Son los mismos en todo lugar. Son los mismos, el mismo movimiento mesiánico. Son los mismos en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, en Europa. Es el mismo movimiento herético. Ellos tienen como base la Torá, tienen como base el hebraísmo. ¿Verdad? Hacen esa mezcla porque no son hebreos de nacimiento, no son, ¿verdad? de nacionalidad hebrea, nacen en otras naciones, son gentiles, pero son el mismo movimiento en todo el mundo, es el mismo, no están divididos por denominaciones. Entre ellos no es como los bautistas, presbiterianos, no, entre ellos es mesiánicos en toda la tierra. Pero es el mismo movimiento que Pablo denunció y es el mismo
Es el mismo movimiento que Pablo les llama perros. Fíjese, Pablo les llama perros, dice guardados de los perros, los mutiladores, ¿verdad?, del cuerpo. Se está refiriendo a aquellos que pretendían que porque el hombre, ellos decían que los cristianos tenían que seguir ciertas costumbres judías, pero sí judías, a la misma vez podías creer en Jesús. Hacían esa mezcla de la gracia y la ley, ¿verdad? Y pretendían que se hacía lo que se llamaba en el Nuevo Testamento judaizantes. Los judaizantes, ellos iban detrás de la obra de Pablo. Pablo iba a alguna ciudad, a algún pueblo y establecía una iglesia. Y entonces después llegaban los judaizantes tratando de pervertir el evangelio. Es lo que pasó con los Gálatas. Es por eso que Pablo se molesta con los Gálatas y le dice: pero si Cristo ya les fue presentado, el evangelio ya les fue predicado, somos salvos por la gracia, somos salvos por fe, somos salvos en Cristo Jesús. La ley solamente era un ayo, era un maestro. ¿Quién los hechizó? ¿A quién se refería Pablo? A los judaizantes, a los mesiánicos de hoy en día, que andan detrás, a hurtadillas, se meten, se introducen al cuerpo de Cristo y tratan de pervertir el evangelio de gracia, el evangelio de fe. ¿Sí? No, espérate tantito. No se dice Jesús. No es Jesús. Si tú nombras Jesús, estás nombrando un caballo. Estás mal. Tienes que llamarlo por su nombre, Yeshua HaMashiach. Y tienes que cumplir con la Torá. Es como dice ahí nuestro estimado amigo lejano Tito Chávez. Busquen su página, su post. Lo estoy aquí denunciando públicamente. Es un hereje como todo. Ellos niegan que Jesucristo sea Dios. Todo el movimiento mesiánico, hermana Farides, todo el movimiento mesiánico niegan la divinidad de Cristo. Niegan que Jesucristo sea Dios. Eso es más que suficiente para denunciar este movimiento mesiánico como una secta herética. Karen Ramos, bienvenida a este segmento. Bienvenida. Así es que, hermanos, esa es parte de este movimiento, la herejía. ¿Tiene alguna otra pregunta? Háganla. ¿Tiene alguna una pregunta? Vamos a contestarla. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, hágalo como lo hizo mi hermano, un aporte, mi hermano Edwin Chong. Muy formidable, hermano. Yo sé, te avientas un excelente comentario. Te voy a hacer como dicen los champions. Qué bueno, hermano. Qué bueno que participas y contribuyes con eso. Pero es una gran verdad, hermano. Entonces, el movimiento mesiánico que se ha regado, se ha esparcido como hierba, como la hierba del campo, llegan a herejías tales de negar la divinidad de Cristo. Hermana Ana Márquez, bendiciones, saludos hasta la Ciudad de México. José Ofracio, Dios te bendiga también a ti, bienvenido. Así es que vemos que la ley, hermano, fue puesta solamente para frenar al hombre por las transgresiones. Dice Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Esta fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y ese mediador no es uno solo, pero Dios es uno. Entonces vemos que la ley solamente fue dada para que el hombre frenara sus transgresiones, pero no fue dada para que el hombre viviera por ella. Porque ¿cómo la Biblia llama a la ley en el Nuevo Testamento? Ayo, que significa maestro, tutor. Ese ayo solamente cumplía. Si vamos al estricto entendimiento de lo que significa un ayo, un maestro, un tutor en el tiempo de los hebreos, de los judíos, un maestro era solamente una persona que educaba al niño, ¿verdad? Desde la pequeña edad de 2, 3 años, 1 año, 2 años, pequeño, hasta la edad de 12 años. Lo educaba en todos los rudimentos de la ley mosaica, todas las ceremonias mosaicas. Y después de los 12 años, lo entregaba a los padres, ya educado. ¿Sí? Eso era parte de la cultura judía. Pues Pablo toma esa misma alegoría para decirnos, la ley cumplió lo mismo. Nos educó hasta que vino el Salvador, hasta que vino el Mesías, hasta que vino la salvación por fe, por medio de Cristo Jesús. Cuando Cristo apareció, entonces el ayo terminó su labor, terminó su trabajo.
El ayo, el maestro, el tutor tomaba al niño, lo entregaba a los padres y el tutor hasta ahí terminaba su labor, hasta ahí llegaba su trabajo. La ley cumple esa función, por eso Pablo lo llama ayo, ¿sí? Porque termina su función, ahora venimos a Cristo Jesús, somos salvos por la fe, ya por ninguna obra de la ley. Dice la hermana Roxana, esos andan publicando en Facebook sus porquerías que confunden a los cristianos. Bueno, por eso animamos siempre a los cristianos a que lean la Biblia, que estudien la Biblia, a que pregunten. Para eso los pastores, los maestros, pastores estamos, para eso estamos, para que pregunten. Llega un mesiánico contigo y te empieza a querer confundir. Oye, espérate, a ver, yo no sabía eso, yo no los conozco, ¿estarán en lo verdadero los mesiánicos estos de la Torá? ¿Estarán en lo verdadero? Y te tratan de confundir. ¿Qué tienes que hacer? Preguntar. Pregúntale a tu pastor, pregúntale a un hermano, verá, que conozca las escrituras. Pero no se dejen llevar, impresionar por estos hebrañoles, estos judíos confundidos, estos gentiles con aspiraciones a hebreos que no califican. No califican ni para gentil, no van a calificar menos. No califican ni para cristianos, menos van a calificar para hebreos. Entonces tenemos que entender que la ley cumple una función y cumple un tiempo. Pero después de ese tiempo termina y entonces estamos nosotros salvos y consagrados en esa salvación por la fe en Cristo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, así de sencillo. Jesús nunca dijo, bueno, crean en mí, pero cumplan esto y estas partes de la ley. No, ¿sabe? Ya lo dije, ya lo leí. Jesús dijo que los mandamientos, toda la ley mosaica, toda la ley del Antiguo Testamento y los profetas, así lo dijo literalmente Jesús, se cumple en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, fuerza y corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el segundo mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo es semejante al Nuevo Testamento, al primer mandamiento. El segundo es semejante al primer mandamiento. Amar a Dios y amar a tu prójimo son similares. Y de esto se cumple la ley y los profetas, dijo el Señor Jesucristo. Dice hermano Eduardo, en muchas iglesias hay hebrañoles de closet. Es cierto, que se creen judíos, se creen hebreos. No son nada. No son nada. Verá, eso no tiene ninguna significancia para nosotros los hijos de Dios. Ninguna significancia para los hijos de Dios. Los hijos de Dios no viven bajo ninguna ley mosaica, viven bajo la ley espiritual en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos amados, gracias por haberme acompañado. Espero que este tema haya sido de bendición, haya sido de provecho a su vida, que usted haya aprovechado este tiempo con nosotros. En verdad, Dios me lo bendiga. Gracias por haberme acompañado y puede volver a ver el video, verá, hágalo repetición. Lo voy a poner en Facebook, perdón, en YouTube para que lo vuelva a escuchar. Y ya les mando el link donde lo pueden mirar. El hermano, un hermano me preguntó por él que si lo vamos a poner en YouTube. Claro que sí lo vamos a poner en YouTube. Déjenme a ver quién es el hermano, hermano Selvín, Dios te bendiga, hermano. Alguien más, Moisés Barrios me preguntó que si vamos a poner el video en YouTube. Claro que sí lo vamos a poner en YouTube para que usted pueda, verá, volverlo a escuchar y compartirlo también con hermanos. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde. Gracias por haberme acompañado. En verdad, Dios me los bendiga. Hermano César, bueno, lo bueno es que tú sí tienes buen Wi-Fi, así es que puedes volverlo a mirar, hermano. Hablamos acerca del tema de los mesiánicos, este movimiento sectario, herético y la Torá. Hermanos, Dios me los bendiga. Es para mí un placer, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hermana Roxana, hermano Eduardo, gracias también a ustedes por su compañía. Bendiciones a todos, hermano. Hermano César, Dios te bendiga, mi hermano. Me da mucho gusto que estés aquí. No importa, yo sé que estamos siempre en contacto tuyo. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.